Bienvenidos a Semillas de Fe, ¿verdad? Sobre todo a las prédicas del Nuevo Testamento en el enlace del libro de Juan. Espero que estén muy bien y sobre todo pongan mucha atención a estas palabras que el Señor tiene para el día de hoy para ustedes. Y sobre todo, deja que penetre en tu corazón. Este es un enlace para ti y todo el público, y este programa tiene el propósito de cómo poderle ayudar por medio de los estudios y consejos bíblicos para que puedan salir un poco más rápido de su manera mala de vivir y sobre todo de recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, este programa de Semillas de Fe, un grito de ayuda, nos indica que debemos de aprender que nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito pidiendo la ayuda a nuestro Señor Jesucristo para poder salir lo más pronto y rápido de todos nuestros problemas. Yo les voy a recordar que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. También me gusta invitarte a que nos estés visitando en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde tú vas a percibir y vas a ver y entender que hay constantes sorpresas de predicaciones en las cuales te pueden estar ayudando para que tu vida cambie, para que la vida de tu familia pueda cambiar, para que sepas cómo debes de encaminarte conforme a la voluntad de nuestro Padre, para que puedas también sobre todo crecer y puedas edificar tu espíritu conforme a las bendiciones de nuestro Dios. Y hay muchísimas otras más bendiciones que están aquí en Semillas de Fe, un grito de ayuda. Te puedo indicar una manera en que tú nos puedes estar oyendo y nos puedes estar observando por medio de Facebook, por YouTube y por WhatsApp. Y en la página de YouTube, de Facebook, tú puedes encontrar exactamente cómo puedes entrar al WhatsApp. Y al momento que tú entres al WhatsApp, tú puedes ahí comunicarte con nosotros directamente y pedir una oración si estás enfermo, si tienes algún problema, estemos orando. Me gustaría que todos y cada uno que nos están viendo, ¿por qué no se inscriben en WhatsApp? Sería una grande bendición porque tenemos gente que está orando por toda la gente nueva que se introduce en el WhatsApp. Y si tú necesitas oración diaria, ¿verdad? Hay gente que puede estar orando por ti. Nada más anúnciate, ¿verdad? Por medio del WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío. Yo quiero platicar contigo sobre la introducción del libro de Juan, que está en los estudios, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. La introducción de Juan. Y lo primero que quiero que tú entiendas, ¿quién era Juan? Juan era uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Su hermano era Santiago, le decían Jacobo, y también era uno de los 12 apóstoles. Este Juan y Santiago, en su tiempo antes de conocer a Jesús, eran pescadores hasta cuando Jesús los llamó a ser sus discípulos y después posteriormente los llamó a ser apóstoles. Y Juan era uno de los 3 apóstoles que estuvieron más tiempo con Jesús en el monte de la transfiguración. Y fue uno de los 3 apóstoles a los que Jesús pidió que estuviesen con él en el huerto de Getsemaní. Por eso, de esa manera, suele llamarse o llamársele Juan el Amado, por motivo de que él se refiere a sí mismo como el discípulo al cual Jesús amaba.
Dice su palabra que uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí, he ahí tu hijo. Y entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Fíjate que qué revelación tenía este Juan, y de ahí es donde muchas cosas sacó Juan en el cuarto libro de los Evangelios. Además escribió 3 epístolas, no nada más el Evangelio de Juan. 3 epístolas o 3 cartas breves, las cuales se encuentran también en el Nuevo Testamento y que vamos a estarlas también predicando. Y es cuando Pedro estaba a la cabeza de la iglesia después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, Juan era uno de sus consejeros. ¿Qué creen? Juan no murió, sino fue trasladado, traspuesto, y se le permitió permanecer en la tierra como uno de los siervos del Señor hasta el tiempo de la segunda venida del Señor. En el año de 1830, Juan, junto a Pedro y Santiago, llamado Jacob, en ese tiempo fue cuando restauraron el sacerdocio de Melquisedec. Tremendos eran, verdaderamente, Pedro, Juan y Santiago. Pero me gustaría ahorita decirte por qué escribió Juan este evangelio. Juan estuvo con Jesús, lo conocía y le amaba. Él escribió acerca del Salvador a fin de que las personas de todo el mundo llegaran a saber de Él y le amarán también a Él. Él fue testigo de lo que Jesús dijo y también fue testigo de lo que Jesús hizo. Y su libro no es una historia de Jesús, sino es el mismo y propio testimonio de Jesús. Dice su palabra que escribió el Evangelio de Juan a los lectores para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Lo dice en su mismo libro de Juan, capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Verdaderamente así el Evangelio, según Juan, se le llama el Evangelio del amor, por motivo de que Juan habla del amor de Dios muchas veces en el libro. Él también hace hincapié en que Jesús es el Mesías prometido. Juan, el Evangelio exclusivo, los Evangelios según Mateo, Marcos y Lucas, narran muchos de los mismos relatos y siguen el mismo orden y modelos básicos. Hablan más que nada de lo que Jesús hizo en Galilea, pero la diferencia del Evangelio según Juan contiene algunos relatos diferentes también de los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Contienen esos relatos diferentes y habla más de lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén. Y a continuación te quiero indicar algunas de las mismas enseñanzas y las experiencias que son exclusivas por medio del relato de Juan. Primeramente, empieza en Juan capítulo 1
y habla sobre el Jesús preterrenal. Después del capítulo número 3, 4 y 8, habla sobre las ocasiones en las que Jesús testifica a las personas acerca de quién es Él en realidad. Después Jesús es el pan de vida y el agua viva. Lo habla Juan en capítulos 6 y 7. También cuando Dios empezó a hacer grandes milagros, en Juan capítulo 11, que habla que este mismo Lázaro fue levantado de entre los muertos. Y no nada más eso, en el capítulo 13 Jesús en ese momento lava los pies a los apóstoles, una enseñanza para la iglesia. También en Juan capítulo 14 y 15 nos muestra las enseñanzas acerca del Espíritu Santo. Y en el 17 nos enseña la oración de Jesús por sus apóstoles. Y en el 21 nos enseña el mandato de Jesús a Pedro de apacentar sus ovejas. Apacienta mis corderos. Juan 1, cuando dice es Jesús el Cristo preterrenal y es el Creador. Así Mateo, Marcos y Lucas comienzan su narración con el nacimiento o el bautismo de Jesús. Juan comienza su evangelio de un modo distinto. El primer capítulo, Juan combina su testimonio con el de Juan el Bautista para explicar quién era Jesús antes de que Él viniera a la tierra. Y otros muchos más relatos de los que puedes tú estar leyendo. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Y cuándo fue? En el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, Jesús. No, yo necesito ser bautizado por ti, yo no tengo que bautizarse a ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, sabes, calladito. Hazlo como te estoy diciendo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces les dejó. Y Jesús, después que fue bautizado por Juan Bautista, subió luego del agua, y aquí en ese momento los mismos cielos se fueron abiertos. Y cuando fueron abiertos los cielos, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y que esa paloma venía sobre él. Y después que ya estaba sobre él, hubo una gran voz que salió del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces ahí me enseña varias afirmaciones de la apertura del libro de Juan. Mateo y Lucas inician con el nacimiento de Jesús, Marcos inicia con su bautismo, pero Juan comienza antes de la creación. Juan presenta la deidad total de Jesús de Nazaret desde el principio, desde el primer capítulo, y repite tal énfasis a través de todo su evangelio. Y los evangelios sinópticos revelan esta verdad, el secreto mesiánico, que es casi al final de todas sus presentaciones. Y aparentemente Juan desarrolla su evangelio a la luz de las afirmaciones básicas de los evangelios sinópticos.
Si vieras, Juan estructura su presentación de Jesús y le llama el Mesías. Alrededor de, fíjate, 7 milagros, que se presentaron 7 señales y también su interpretación los dio. También viene en el libro 27 entrevistas y aparte diálogos con diferentes personas. También viene cómo enseña sobre ciertos días de adoración y cuando hubo fiesta, como el sábado, como la Pascua, que lo puedes ver en el capítulo 5 y 6. También habla sobre estas hermosas cosas, sobre su estructura de presentación de Jesús, los de los tabernáculos, que van del capítulo 7 al 10, los de las fiestas y las dedicaciones del capítulo 10. Después vienen las afirmaciones del yo soy del mismo Jesucristo, que viene relacionado al nombre divino de Yahvé, del yo soy Él, el yo soy antes de Abraham, con nominativo predicativo. Un ejemplo. Predicar yo soy el pan de vida. Predicar yo soy la luz del mundo. Predicar yo soy la puerta de las ovejas. Predicar yo soy el buen pastor. Predicar yo soy la resurrección y la vida. Predicar yo soy el camino, la verdad y la vida. Predicar yo soy la vid verdadera. Las diferentes entre Juan y los otros evangelios, las que yo te dije. Aunque sabemos que el primero y verdadero propósito de Juan es teológico, es importante también destacar que su uso de la historia y la geografía es tremendamente correcto y bien detallado. Y verdaderamente las verdades, razones de las discrepancias entre los sinópticos y Juan no son muy claras. Un ministerio temprano en la religión de Judea, una limpieza temprana cuando lo hizo Jesucristo en el templo, la cronología y la fecha de la última semana en la vida de Jesús. Es muy útil aportar un minuto para poder discutir las diferencias obvias entre el libro de Juan y los sinópticos. El cuarto evangelio, que es Juan, es tan diferente de los sinópticos a tal punto que es necesario honestamente afrontar la pregunta de que si realmente informa verdaderamente sobre las enseñanzas de Jesús o si la fe cristiana ha modificado la tradición de tal modo de que la historia está absorbida de una interpretación teológica. Para terminar, la solución más cerca y radical es el hecho de que las enseñanzas joaninas se expresan en su propio lenguaje. Si esta es la solución correcta y la conclusión en torno al cuarto evangelio, entonces deberíamos estarnos preguntando ¿hasta qué punto la teología del cuarto evangelio es de Juan y no de Jesús? Hermoso, así como Lucas también hablaba y Marcos habla mucho de Jesús. Juan también lo hacía, pero lo hacía teológicamente. ¿Hasta qué punto Juan ha asimilado las enseñanzas de Jesús de manera de lo que tenemos en interpretación juanina en vez de una representación correcta de la enseñanza de Jesús? Y otras cositas más que vamos a ver más adelante. Termino con esto. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Le invitamos a que visiten la página
Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les puede ayudar en su caminar y edificar su espíritu y otras bendiciones más. Y usted me puede estar oyendo y viendo en medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.